de diálogo. Quienes le conocen bien saben que es un hombre paciente, respetuoso y cercano. Con 17 años ya trabajaba. Pronto comprendió que nada en la vida se regala y que todo se consigue con esfuerzo, con ganas y con sacrificio. Comenzó compaginando sus estudios con diferentes oficios, hasta que en el año 73, heredando la vocación de su abuelo materno, fundó su propia compañía, en Porriño, el Grupo Daffer. Era el inicio de una carrera prometedora. Desde entonces, y en muy poco tiempo, participó en la creación nada menos que de 9 empresas. Fueron años de trabajo intenso y continuado. Fue en estos años cuando Luis identificó la necesidad de aunar esfuerzos y establecer lazos y alianzas entre todos los profesionales para establecer un tejido empresarial potente en Pontevedra. Su vínculo con las organizaciones empresariales nace antes incluso de que éstas fueran reconocidas en la Constitución del 78. Su dedicación desde el principio al espíritu asociativo es una de las señas de identidad de su trayectoria. Nadie puede dudar de su compromiso incondicional con el progreso y el desarrollo de Pontevedra, su lucha por alcanzar un futuro mejor y la capacidad para sacar proyectos adelante. Porque, ante todo, Luis siempre ha creído en su tierra, donde con su grupo empresarial lleva 40 años generando empleo y riqueza. Ha participado en un gran número de asociaciones. Comenzó en los años 80 siendo presidente de la Federación Gallega de Talleres y Reparación de Vehículos y desde entonces ha estado ligado a diferentes asociaciones: Sogarpo, la CEO, Cepime o Cecotran o la Confederación de Empresarios de Galicia. Ya ven que su implicación con el futuro económico y empresarial es absoluta. Querido Luis, el compromiso del Grupo Daffer, que se ha convertido en un gran grupo empresarial, es el exponente de la innovación y el camino por recorrer de todos nosotros. Daffer fue un referente en materia de transportes y almacenaje de mercancías perecederas, abriendo el camino a muchos otros. Asesoramiento técnico, fabricación y construcción. Un grupo sólido que genera empleo en toda la provincia y que está inmerso en un proceso de internacionalización. En el año 91, Luis decide poner su experiencia al servicio del colectivo empresarial y asume la vicepresidencia de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Desde entonces no ha parado de trabajar, de intentar buscar acuerdos y fomentar el diálogo entre distintas organizaciones. Me gustaría aprovechar la ocasión que hoy me brinda esta tribuna para lanzar un mensaje de apoyo y aliento a todos los empresarios de Pontevedra y, en extensión, de Galicia. Quiero decirles que el Gobierno está con todos ustedes, ahora más que nunca. Ustedes son el motor del crecimiento y el empleo. En una tierra con tantas posibilidades como Pontevedra, es importante que orientemos nuestros esfuerzos a impulsar la competitividad, promover el emprendimiento y favorecer el clima empresarial. Se han puesto en marcha medidas concretas por parte del Gobierno y, sin duda, todavía queda mucho por hacer. La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, un plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, una ley concursal reformada, una ley de garantía de unidad de mercado o un plan de pago a proveedores de más de 42.000 millones. Todo ello en un entorno cada vez más favorable para los empresarios de toda España. Durante este mes de septiembre se han registrado en Galicia 341 nuevas sociedades mercantiles, un 7% más que el año pasado. Y en Pontevedra, la provincia donde más empresas se crearon, 159, casi la mitad de las creadas en Galicia. Señoras y señores, hoy es mucho más fácil crear una empresa en España que hace unos años. Si en el 2004 poner en marcha una empresa llevaba 138 días, en la actualidad solo requiere 13. Nuestro esfuerzo lo están reconociendo además algunos de los más prestigiosos organismos internacionales. El Banco Mundial reconoce la labor que estamos desarrollando en España. En solo un año hemos escalado más de 19 puestos en el ranking Doing Business. Les hablo de más y mejores oportunidades para empresarios en un empresariado ya de por sí dinámico y con perspectivas económicas. España mejora y lo hace también en Galicia, y nuestro horizonte de futuro es cada vez más alentador. Galicia y España ahora crecen, baten récord de exportaciones y están creando empleo. Me remito al artículo del presidente del Gobierno que publicó el pasado viernes en un diario nacional. Decía el presidente Rajoy: al llegar al Gobierno, el paro aumentaba a un ritmo del 7,5% y hoy baja a un ritmo del 5,9%.
La afiliación a la Seguridad Social hemos pasado de caer un 2% a un incremento del 2%. Éramos el país con mayor destrucción de empleo de Europa. Hoy somos el que más empleo está creando. Y prosigue el presidente Rajoy. Hay vuelcos que hace poco nadie podía imaginar. De estar en el furgón de cola hemos pasado a estar en la vanguardia del crecimiento en Europa. Pero para conquistar ese futuro que nos ha abierto la línea el presidente Rajoy, les quiero decir que desde mi departamento, y voy a utilizar este foro, pero solo un minuto, para decirles que desde el Departamento de Fomento necesitamos seguir trabajando para lograr ese desarrollo empresarial. Sin duda, es el departamento que más influencia tiene en la competitividad. El transporte, como saben, y las infraestructuras son claves, no solo como elemento dinamizador de la economía de nuestro país, sino también como generador de riqueza y empleo. Un euro bien invertido en infraestructuras y en transporte es un euro que tiene retorno económico y social, pero, sin embargo, un euro mal invertido no tiene retorno y es un mal gasto para los ciudadanos. Por eso, desde el Ministerio de Fomento hemos cambiado la estrategia de un departamento que invierte, como saben, más de 9.000 millones de euros al año, que significa la mitad del presupuesto público del Gobierno de España. Y por eso hemos puesto en marcha infraestructuras que sean viables, que sean razonables y que mejoren la competitividad. Y por eso, este año hemos aprobado los presupuestos de la recuperación. Presupuestos que es la primera vez desde que llegué al Gobierno que se destinan íntegramente a la dotación presupuestaria y no a pagar facturas del pasado. He pagado ya más de 5.600 millones de facturas pendientes de años anteriores que estaban en los cajones. Y hoy, en Galicia, les puedo decir que la inversión que hemos llevado a cabo ya ha hecho que cambien las cosas. Desde el 2012 hasta ahora, más de 6.290 millones de euros destinados a Galicia, como no se había hecho nunca en la historia antes. Le hablo de actuaciones que van a ser primordiales. Le hablo del eje atlántico, que podrá estar ya en funcionamiento el año próximo. Eje atlántico al que hemos destinado, como saben, una parte muy importante de los recursos. Les hablo también de la línea de alta velocidad de Madrid a Galicia, con una dotación presupuestaria superior a 3.500 millones. Como saben, son obras que van a buen ritmo y en el año 2018 el AVE entrará en Galicia por Ourense y será una realidad para todos los gallegos. Pero no solo eso, hay infraestructuras que siguen siendo claves para Galicia y para España, y una de ellas es la autovía del Cantábrico, que hace que hoy, desde el sur de Portugal hasta el centro de Europa, tengamos una vía de gran capacidad. Y por eso, terminar la A8 en el mes de diciembre era una de nuestras prioridades y la vamos a cumplir. Como lo es, como saben, las obras del AP9 de la autopista del Atlántico. Como lo es el puerto de Vigo, el puerto de Pontevedra, de Marín Ría de Pontevedra y el puerto de Vilagarcía. Como lo es la plataforma logística de As Neves, la plataforma Plisán de Vigo, Salvaterra, As Neves, que está incluida en nuestra estrategia logística. Y como lo es, por poner un ejemplo cercano, la pasarela peatonal en Peinador, que, como saben, se van a iniciar las obras dentro de 10 días. Y termino ya diciéndoles que mi compromiso con Galicia, con Pontevedra, ya saben que es irrenunciable. Me comprometí con todos los gallegos y con todos los pontevedreses en las elecciones generales del 2011 y estamos cumpliendo nuestros compromisos, todos y cada uno de nuestros compromisos. Y aquí en Vigo, por supuesto, y fundamentalmente, en una ciudad pujante, en una ciudad que va para adelante y en una ciudad que necesita, desde luego, infraestructuras. Y por eso mi compromiso con el puerto del Estado, con el puerto de Vigo, que saben que es un puerto fundamental en la red de puertos del Estado. Y mi compromiso con el eje atlántico, con esa gran estación de Vigo, pero sobre todo mi compromiso con seguir apostando desde el Consejo de Ministros por medidas que favorezcan la competitividad del empresariado de nuestro país. Es mucho lo que tenemos por delante, es mucho lo que tengo por delante, pero les quiero agradecer, aunque hoy sea en una presentación, que me hayan dado la oportunidad de decirle que las cosas van razonablemente bien y que desde el Ministerio de Fomento vamos a terminar la legislatura cumpliendo los compromisos en los que nos habíamos comprometido, valga la redundancia. Y termino con una frase de un empresario estadounidense de éxito que fue el cofundador
del ICEN, como saben, una plataforma. Decía que la forma más rápida de mejorar nosotros mismos es estar con personas que ya son de la forma que nosotros queremos ser. Y eso es lo que me pasa a mí con todos ustedes, con todos vosotros, querido Luis Novoa. La tribuna es tuya. Muchas gracias. Gracias, ministra, por esta presentación tan amable que has hecho. El problema de tener una ministra tan activa como la que tenemos y de que viva aquí, en Pontevedra, y esté en el día a día, es que ya prácticamente ha contestado a todas las reivindicaciones que le iba a hacer yo desde aquí. De todas maneras, diré lo que tenía pensado decir, por si acaso hay alguna que se le haya despistado. Una persona tan comprometida con Pontevedra como lo es Ana Pastor siente y conoce todos los problemas que nos afectan. Valoramos muy positivamente que desde su nombramiento como ministra de Fomento haya realizado una apuesta de gran alcance por las infraestructuras de la provincia de Pontevedra. Su fuerte compromiso de inversión en la línea del AVE a Galicia la han llevado a defender esta decisión frente a otras autonomías. Los empresarios agradecemos que la línea a Coruña se inaugure en el año 2015 y que en el 2018 finalicen las obras del AVE a Galicia. Antes de iniciar mi intervención, quiero dar las gracias al presidente de Fórum Europa en Galicia por permitirme desde esta tribuna exponer la situación y necesidades del empresariado de la provincia. Para mí es un placer participar en este foro económico como máximo representante de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Buenos días a todos por vuestra asistencia a este foro, en el que trataré de reflejar determinados aspectos de la situación actual del sector empresarial en la provincia, destacando algunos de los problemas que de forma más sobresaliente nos afectan. Considero muy necesario que en estos momentos de confusión y cambio económico, el que reflexionemos entre todos sobre el futuro y cómo nos va a afectar en nuestra actividad empresarial. Antes de referirme a la situación empresarial de Pontevedra, quisiera muy esquemáticamente hacer una referencia al panorama económico y social que está más allá de nuestras fronteras. Nos encontramos en un mundo globalizado, inmerso en nuevas tecnologías y que se mueve por la inmediatez y lo actual. En el contexto económico, cada vez que se diseñan con más nitidez dos grandes bloques: el Fondo Monetario Internacional, integrado por países de la economía capitalista, con un nivel cultural, histórico y democrático similar, y defensores de los derechos humanos. Enfrente, los grandes países de la economía emergente, con sistemas políticos no necesariamente democráticos y en que los derechos humanos no son prioritarios. En el ámbito de referencia más cercano, estamos integrados en la Unión Europea, una gran esperanza, pero que pasados 60 años todavía no se ha consolidado. Los intereses económicos individuales de cada país nos han distanciado. La Unión Europea ha dado lugar a una sociedad más libre, pero poco ágil, en su objetivo colectivo de cambiar el rumbo de las malas prácticas. Ha creado una burocracia y estamentos que la hacen inoperante. El cambio que la sociedad espera no tiene respuesta efectiva en las instituciones europeas. La frustración puede ir en aumento entre los países del norte y los del sur. Los peligros inmediatos en el ámbito económico y político provienen de los países emergentes, India, China y además Rusia, cuya visión e intereses son distintos a los nuestros. Para los empresarios de Pontevedra, nuestra primera referencia es la Confederación de Empresarios de Pontevedra. La CEP integra voluntariamente a asociaciones y empresas que se enfrentan diariamente a grandes problemas. Recogemos sus demandas, tratamos de buscarle solución para que Pontevedra camine hacia el desarrollo y la consolidación. Su fuerza es fundamental en el progreso de Galicia. Todavía no llevo 2 años al frente de la Confederación. Puedo aseguraros que durante estos meses hemos desarrollado un trabajo intenso y lleno de dificultades derivado del momento económico que nos ha tocado vivir. No ha sido una tarea sencilla,
poder compaginar las dificultades económicas y organizativas con la necesidad de impulsar la actividad representativa de los empresarios en todos los ámbitos. Debo agradecer la dedicación y el esfuerzo de todos los que forman la estructura de la Confederación de Empresarios. Creo y tengo la firme esperanza de que el esfuerzo va a merecer la pena. No soy un recién llegado o un desconocido en el movimiento asociativo empresarial, como decía la ministra. Desde el año 77, fecha en que se fundó la CEP, he venido participando de manera activa tanto en mi asociación sectorial como en la Confederación. He ejercido desde el inicio cargos de vocal en la Confederación de Empresarios de Pontevedra y posteriormente de vicepresidente. En medio de esta trayectoria he desempeñado el cargo de presidente de la Federación Gallega de Talleres Reparadores del Automóvil. Soy un convencido del asociacionismo empresarial y de la tarea tan importante que vienen desempeñando las organizaciones empresariales para el desarrollo económico y provincial. Soy consciente del momento de dificultad que como organización libre y voluntaria estamos pasando debido a la crisis económica y al debilitamiento de la confianza. El debilitamiento de la confianza en estas estructuras representativas. Adicionalmente, otras entidades no voluntarias ni independientes intentan apropiarse de nuestra representatividad. Pero en estos momentos en que tanto se invoca la Constitución, debemos recordar que el artículo 7 de la Constitución española nos concede con clara diferenciación, otorgándonos un rol constitucional del que otros carecen. Hemos sido parte fundamental de la sociedad en estos 37 años, vertebrando su estructura. La crisis nos ha afectado de una manera intensa a las asociaciones, pero los empresarios somos optimistas por naturaleza. Estamos seguros que la reactivación de la actividad económica vendrá de la mano de los empresarios, porque la empresa es la institución básica de nuestra economía. Somos conscientes de que la situación anterior al año 2007 ya no se repetirá. Estamos en el inicio de otro ciclo. Ha cambiado el modelo. Es necesario renovarse. Debemos aumentar el protagonismo empresarial, pero de manera distinta. Es necesario reflexionar sobre la responsabilidad de las organizaciones empresariales como agentes del cambio social. Recordando alguna frase del presidente Kennedy, que decía que ni el tiempo ni el mundo se quedan quietos, el cambio forma parte de la ley de la vida y aquellos que solo miran el pasado y el presente se perderán el futuro. Debemos ser conscientes del fin del modelo económico basado fundamentalmente en el consumo y tal como lo hemos desarrollado en toda su amplitud hasta el año 2007. Ante su incapacidad de reacción en una crisis de confianza como la que acabamos de atravesar, se ha revelado inviable como modelo sólido de crecimiento. Aún no sabemos cómo será el modelo después de la crisis. Seguramente que nosotros tendremos algo que ver en el diseño de ese modelo, espero. Pero estamos convencidos de que es necesario conseguir el equilibrio entre todos los componentes económicos y sociales. Se hace necesario buscar otras formas más sostenibles de desarrollo. En estos momentos hay más de improvisación que de planificación y urge la necesidad de consensuar un modelo a medio y largo plazo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. Lo contrario no tiene futuro. Es necesario terminar con el oportunismo y la mediocridad, tanto en el crecimiento como en la creación. Tenemos la obligación de esforzarnos al máximo y ser creativos. Es necesario dar respuestas al drama del empleo. Poseemos una generación con una gran formación que se emplee y trabaje en puestos para los que no han sido formados. La formación debe ser planificada en función de la demanda efectiva. Es necesario reivindicar la figura del empresario. En estos momentos de dificultad y desconfianza es quien aumenta su jornada, reduce su sueldo y hace frente a las mayores cargas. En este momento de la crisis hemos superado la recesión, de acuerdo con las normas técnicas del crecimiento continuado, pero los empresarios seguimos con graves dificultades en un entorno que no es el más favorable para emprender nuevas actividades. Debemos esforzarnos entre todos para levantar el sector productivo provincial. Pontevedra no tendrá recuperación firme mientras no se consolide el sector industrial. Mientras las actividades y negocios financieros
sean más rentables que los de la producción, no funcionará nada. Así vamos camino de otra burbuja. Hemos perdido en competitividad más de 10 puntos. Estamos en el 35 sobre 144 países y en función de las siguientes variables: empleo, laboral, fiscal, financiero y crédito, en las que queda mucho camino por allanar para las empresas. El impacto negativo de la crisis sobre las empresas ha sido excesivamente costoso. En estos últimos 5 años, la media de empresas de Pontevedra que se encontraban en concurso se aproximaba a los 190, de las que más del 95% han sufrido la liquidación de sus bienes. Pero el efecto más negativo de esta última crisis ha sido la pérdida de valores éticos y morales. Es misión de todos la recuperación de la integridad, la honradez y la vocación al servicio y al bien común. En el ámbito macroeconómico, consideramos posibles y alcanzables las cifras del cuadro presentado desde la Administración Central en los presupuestos generales para el año 2015. Entramos en el capítulo de las peticiones. Nuestra principal demanda a nivel laboral se centra en exigir un marco de relaciones laborales con las mismas condiciones que nuestros competidores europeos. Es necesario un mayor compromiso en la lucha contra la economía sumergida, que tanto daño hace a las empresas y a la sociedad que cumple con sus obligaciones. La recuperación de la economía depende ahora del dinamismo propio y creativo que poseen las pymes, y para ello necesitan financiación. Un acceso al crédito con unas condiciones que les permitan ser competitivas. En la actualidad, nuestras empresas requieren una financiación externa entre el 40 y el 80%. Las pymes alemanes y francesas solo precisan entre el 20 y el 40%. En términos de circulante, las necesidades de financiación de las pymes españolas supera el 55%. En las alemanas esta necesidad no llega al 40% y en las francesas al 20%. Desgraciadamente, aún existen dificultades para acceder a fuentes de financiación, bien sea porque a las pymes se les exige excesivas garantías o porque los tipos de interés son muy elevados. Y todo ello, a pesar de la política de liquidez del Banco Central Europeo, con intereses próximos a cero en sus préstamos a los bancos para conceder ayuda financiera a las pymes. Con el restablecimiento del sector productivo no existe otra fórmula que la de activar el crédito a las empresas y a las familias. La financiación de las empresas tiene ante sí otro problema más todavía no resuelto, que es la morosidad. Todo ello a pesar de la normativa y el conjunto de medidas destinados a garantizar el cumplimiento de plazos de pago. Esto puede explicar en algún momento también la mayor necesidad de crédito de las empresas. Cierto es que se ha reducido el periodo de cobro, pero de acuerdo con el barómetro de la morosidad de la plataforma multisectorial, el pago de las administraciones públicas se encuentra en torno a los 110 días, cuando el plazo de pago establecido es de 30. Pero también el sector privado, que dispone de 60 días para pagar, lo está haciendo a una media de 171 días. Son las empresas del IBEX 35 las principales incumplidoras, alcanzando en algunos casos periodos de 390 días. Esta situación es insostenible para cualquier pyme. Un aspecto fundamental a la hora de medir la competitividad es la fiscalidad efectiva que soportan las empresas, marco en el que existen diferencias entre comunidades autónomas. Dentro de este grupo podríamos incluir la cuota correspondiente a las cotizaciones sociales que abonan las empresas. Nuevamente, se echa en falta el que no exista reducción de las cotizaciones sociales, tanto en la nueva reforma fiscal como en los presupuestos y nuevas medidas económicas propuestas para el año 2015. En una provincia en la que el 98% de las empresas son pymes, tenemos todo el derecho a expresar que somos los pequeños y medianos empresarios los que mayoritariamente pagamos los impuestos. Y somos nosotros los que más contribuimos a la creación de la riqueza en esta provincia. Los datos oficiales revelan que las grandes empresas solo pagan el 5,2% del impuesto de sociedades el año pasado y el 3,8% en el año anterior, frente al 18% de media que pagan las pymes. Además, existe un gran volumen de comercio electrónico que es competencia directa de nuestros sectores productivos
al que no se fijan impuestos en nuestra provincia y muy escasamente en el ámbito nacional. Asimismo, las grandes empresas de Internet con construcciones digitales, eternas o virtuales, sus impuestos están en la nube. Consideramos que es necesario reordenar estas diferencias fiscales y colaborar internacionalmente en la solución fiscal de las multinacionales del comercio electrónico y los operadores digitales. Perdonad que tenga que beber un poco de agua, pero es que estoy saliendo de una gripe. Debemos centrarnos en el futuro. La crisis ha impactado en la sociedad. Debemos evitar las desigualdades y la polarización de los grupos, contribuir a una mejor redistribución de la renta. Es necesario buscar el equilibrio y la ejemplaridad. Es urgente generar confianza. Las instituciones tienen que esforzarse en transmitir confianza a toda la sociedad. Transparencia en la gestión, buscar nuevas formas de regeneración, premiar la ejemplaridad y no la mediocridad y el oportunismo. Confeccionar planes claros de futuro. Se debe mostrar y explicar cuál es el camino hacia donde vamos. Debe existir una hoja de ruta clara y controlada. Aplicar una política fiscal clara y con referencia a las mismas políticas internacionales. Buscar la competitividad entre el sector público y la actividad privada. Y ya termino. Considero que los empresarios de la provincia tenemos la obligación de ser críticos, constructivos, para poder conseguir la mayor eficiencia. Muchas gracias por escucharme. Y estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Gracias, don Luis. Pues efectivamente se abre el turno de preguntas. De momento no tenemos muchas. Algunas incluso se han formulado a la ministra, que no es en este caso más que la presentadora. Pues vamos a hacer una cosa, me siento y así la ministra también puede contestar a lo que ella crea conveniente. Vamos a hacer algo que no se suele hacer, pero sí, Ramón Alonso, de Fegatramer, ASE Transpo, dice que agradece a doña Ana Pastor y su ministerio la defensa y la devolución del céntimo sanitario. Dice que para cuándo la terminal aérea del aeropuerto y áreas de estacionamiento y descanso para camiones. No sé si podrá acercarla el micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero yo estoy aquí como presentadora del presidente y por lo tanto las preguntas va a contestarlas él, pero como hay una pregunta, pues respondo encantada. Hemos tenido la última reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera el jueves pasado. Estamos trabajando en Galicia y en el resto de España, como saben, por que todas las áreas de descanso estén sobre todo perfectamente dimensionadas y estén allá donde se necesita, y en ese sentido hay un plan en marcha. También decirles que en todo lo que tiene que ver con la intermodalidad, por primera vez se ha aprobado un plan de logística nacional. Ese plan de logística ha consistido primero en un diagnóstico que no lo había en España, que es saber qué se mueve y hacia dónde se mueve. Estamos trabajando muchísimo en la intermodalidad entre los puertos, el ferrocarril y también carreteras, lógicamente, y también con los aeropuertos. Y con respecto, no entendí bien la primera parte de la pregunta, pero era el tema del aeropuerto de Peinador, entiendo, ¿no? Sí, la terminal de carga. Ha habido una reunión que yo conozca de trabajo con los responsables de AENA y con empresarios, y nosotros ahí estamos abiertos para que tengan ustedes todas las facilidades, porque nosotros lo que queremos es potenciar nuestro operador aeroportuario. Por lo tanto, abiertos estamos a que se pueda, esto pueda ser un elemento clave de competitividad en la provincia. Y con respecto al transporte por carretera, como saben, una de las cosas que toda Europa y nos reclamaban desde Europa era poner, como saben, tarificar las carreteras, cosa que no hemos hecho porque en España hay mucha atomización en el sector del transporte por carretera. Hay 104.000 aproximadamente empresas de transporte por carretera
y, por lo tanto, en unos años como estos no se le pueden poner y no se deben poner mayores cargas, y en eso es en lo que seguimos trabajando, y con un gran entendimiento por parte del Comité Nacional de Transporte, donde están representadas todas las empresas. Gracias, ministra. Carlos Alonso, de la Radio Galega, pregunta que se cree que los recortes laborales que se acaban de aprobar en Citroën se multiplicarán a otras empresas de Galicia en un efecto dominó. ¿Qué opinión le merece esta? Bueno, es una buena pregunta, pero es una buena pregunta para que la conteste Citroën. O sea, desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, evidentemente no vamos a meternos nunca en las decisiones que tomen las empresas a nivel particular. Yo creo que no es nuestro cometido. Nuestro cometido es ayudar a que las cosas funcionen, a que se relacionen, a que no haya problemas o a mediar en los problemas, no a intervenir en la organización interna de las empresas. José Luis Vilanova, de la Federación de Empresarios Arosa, dice que qué situación estamos viviendo entre cámaras de comercio y Federación de Empresarios, y también para cuándo cree que veremos el aeropuerto Vigo-Rías Baixas con esa denominación. Esto es casi también una pregunta para la ministra más que para mí, ¿no? En su momento se planteó el cambiarle el nombre al aeropuerto de Peinador por aeropuerto Rías Baixas, y bueno, y ahí está la pelota en el campo de la ministra, y ella pues nos dirá si quiere cómo está. Bueno, esto es un dúo de dos, está muy bien. Mire, el cambio de denominación del aeropuerto, como se ha hecho en otros lugares de España, yo estoy a lo que me digan todos ustedes, la sociedad civil y las instituciones. Si hay acuerdo entre las instituciones y la sociedad civil y ustedes, los representantes del empresariado y los ciudadanos, no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Lo estamos haciendo en otros lugares y, por lo tanto, estoy abierta a que me hagan una propuesta ya formal. Aquí hay instituciones también, como el presidente de la Diputación de Pontevedra, que en más de una ocasión me lo ha planteado y, por lo tanto, lo ve con muy buenos ojos. También otras instituciones nos acompañan, también personas que representan a mi partido, al partido que sustenta el Gobierno en el Ayuntamiento de Vigo, y, desde luego, si hay acuerdo, eso se puede cambiar en muy poco tiempo y podría ser una buena cosa que daría mayor visibilidad al aeropuerto. José Mañas, de AEMOS, dice si cree usted que sería posible unificar el sector empresarial, unificando las cámaras, los círculos y otras similares. Gracias, Mañas, por la pregunta. Pero eso es una conferencia completa o, no sé, un congreso. Conocéis perfectamente cuál es mi forma de pensar en ese aspecto. O sea, entiendo que no tiene por qué haber, y en mi intervención más o menos lo expliqué. Creo que hay unas entidades que están reconocidas por la Constitución, que son las confederaciones de empresarios. Estas confederaciones tienen el respaldo, pues eso, constitucional. Llevan 37 años funcionando y creo que lo están haciendo francamente bien. Son entidades de libre afiliación, o sea, no es obligatorio pertenecer a ellas, pero como entidades de máxima representatividad en las provincias son las que representan al empresariado, y creo que no tiene por qué haber ni segundas ni terceras asociaciones haciendo lo mismo. O sea, parece un poco tonto en momentos, además, donde se está peleando por la eficiencia, que haya dos o tres entidades haciendo el mismo trabajo. No sé si te contesté a tu pregunta. Bueno, Francisco Javier Tuza, de la Cooperativa de Armadores, pues hace una pregunta quizás también, en fin, destinada a ambos, porque dice que si no cree que es fundamental para el desarrollo económico de Galicia la complementariedad entre nuestros puertos de interés general en la comunidad autónoma, ¿cómo se va a potenciar el tráfico ferroviario? Son viejas reivindicaciones de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, dice. Bueno, a mí me parece muy bien que aprovechemos que está aquí la ministra
y que le preguntemos o le pongamos encima de la mesa pues temas tan importantes como eso, que desde la Confederación de Empresarios siempre nos han preocupado. Nos gusta y nos encanta la comunicación de las personas, pero siempre hemos mantenido que la comunicación y la logística de las mercancías en este momento era fundamental para Galicia, para la provincia de Pontevedra, concretamente. Nos hemos quedado, por lo menos de momento, fuera de los corredores de movimiento de mercancías de Europa, y esperamos que haya una conexión desde la provincia de Pontevedra con esos corredores para poder colocar con una cierta rapidez las mercancías, porque hoy en día pienso que la logística es uno de los factores que más han avanzado y más han hecho crecer la economía. Si quieres decir algo, tú mismo. Sí, muchas gracias. Yo decirles que estoy encantada de venir cuando quieran a un desayuno y contestar muchas más preguntas, pero sí que me parece correcto que si preguntan por algún tema que es de mi ámbito, lo pueda contestar. Bueno, en primer lugar, decirles que los puertos del Estado en Galicia son puertos muy competitivos, que están aportando mucho valor, que generan empleo, que tienen un resultado positivo, tienen una cuenta de explotación positiva. Dense cuenta que en los presupuestos de los ciudadanos ni a los puertos ni a los aeropuertos le ponen un solo euro. Es decir, nosotros lo que hacemos es explotar el dominio público marítimo terrestre, pero los españoles, los gallegos, no aportan de sus impuestos ni un solo euro para mantener el aeropuerto ni para mantener los puertos. Esto es una cosa muy importante y que no todos los ciudadanos lo saben. Piensan que cuando se está ampliando el aeropuerto es porque el bolsillo de los ciudadanos lo está pagando. No es verdad. Nosotros financiamos las mejoras en los puertos y en los aeropuertos con los recursos que generan. Por lo tanto, yo, tanto de los puertos como de los aeropuertos, tengo que dar explicaciones de la cuenta de resultados. Es decir, tengo que saber cuál es el EBITDA, tengo que saber cuál es mi deuda, el ratio de deuda sobre EBITDA, y tengo que saber si tengo dinero en la caja para pagar o para no pagar la nómina, porque tengo que pagar la nómina a fin de mes. Para que se hagan una idea, cuando llegué al Gobierno, en los aeropuertos españoles había un saldo de caja de menos 450 millones de euros. A día de hoy, el saldo de caja son de más de 550 en positivo millones de euros, con un EBITDA de 1.800 millones, y hemos bajado el ratio deuda sobre EBITDA, lo hemos bajado en casi 6 puntos. Por lo tanto, estas son las infraestructuras que gestionamos. Y a partir de ahí lo que tienen que ser es competitivas y tener las mejores conexiones. Nosotros, o sea, el Gobierno, la ministra que les habla, cuando me incorporé el día 23 de diciembre del 2011, en el primer Consejo de Ministros de la Unión Europea, me reuní con el comisario Kallas, aquí está el presidente de Puertos del Estado que lo conoce bien, y planteé cuáles eran las redes que necesitaba, como saben, este país. Y ahí estaban incluidos los puertos de Galicia y estaba incluido Galicia, especialmente la pelea que tuvimos, como saben, en el puerto de Vigo, porque entendíamos que era un puerto que tenía que formar parte de la red nodal, porque es uno de los puertos, especialmente es un referente en pescado, como saben, es el mayor puerto de toda Europa. Tenemos la sede aquí también de la agencia y, por lo tanto, era un tema fundamental para nosotros. Conseguimos algunas cosas. Conseguimos que parte de las infraestructuras que se puedan hacer y que se hacen en el puerto de Vigo sean financiadas con fondos de las redes TEN-T. Sin ir más lejos, como luego anunciaré en el puerto, en mi visita al puerto de Vigo, tenemos buenas noticias de financiación a través de las redes TEN-T. Por lo tanto, hemos conseguido algunos avances. Y estamos consiguiendo, lo que estamos viendo es cómo podemos mejorar la intermodalidad. Saben que la autopista del mar, por nuestra parte, está cerrada ya. Tenemos una cumbre bilateral el lunes en París con el Gobierno francés, que pongan los franceses el dinero en su presupuesto. Y, por lo tanto, nosotros tenemos el tema cerrado y me consta que esa línea va a empezar a funcionar. Y espero y deseo que los fondos puedan llegar. Nosotros los tenemos en el presupuesto
Es más, en el presupuesto de este año los fondos para Vigo existían y no los hemos podido ejecutar porque Francia no ha puesto el dinero, para que todos me entiendan. Y vamos a seguir mejorando las comunicaciones ferroviarias, que por cierto a algunos se le llena ahora la boca con el tema de la conexión ferroviaria con los puertos, y no se había iniciado ni una sola actuación de calado en todos los años anteriores. Es la primera vez. Hay una línea que saben que se nombra mucho, que es la Almoraima-Bobadilla, que es la línea de Algeciras. La salida, nunca se había invertido en esa salida, y ahora se me pide a mí que en un muy poco tiempo pues tenga expeditas todas las salidas ferroviarias. Pero que sepan que en eso estamos, en potenciar la intermodalidad y también en pedirle aquí que hay empresarios de distintos sectores de transporte, también que ustedes busquen sinergias entre los distintos modos de transporte. Con demasiada frecuencia se escucha que un modo de transporte le hace competencia a otro modo de transporte, y yo siempre digo que es al revés, que tiene que haber cooperación y colaboración entre los distintos modos de transporte, porque así se es mucho más competitivo. Y yo creo que eso es una tarea que también tenemos, yo la primera, pero que tenemos todos por delante. Muchas gracias. Pues vamos cerrando el acto con una de las últimas preguntas. Juan Martínez, de Logidigal, pues una pregunta también destinada más bien a la ministra más que al presidente de la Confederación. ¿Cuándo vamos a conseguir el libre peaje, al menos para camiones, en los tramos de autopista Vigo-Redondela y Vigo-Porriño? Está claro que la ministra tiene que venir aquí día con un monográfico. Ministra, tú misma. Bueno, decirles que nosotros estamos en este momento, se está trabajando como saben, en dos temas que son muy preocupantes. Uno, que es la autovía Vigo-Porriño, que ahí, como saben, se encargó un estudio que está terminado, en el que hay algunas actuaciones que son a medio plazo y otras que son a más largo plazo. Está también con nosotros la alcaldesa de Mos, con la que estamos trabajando en este momento, porque, como saben, estaba prevista una autovía que pasaba por el centro mismo de Mos y que destrozaba, si me permiten, muchas de las expectativas de un concello como es Mos, que tiene que tener un futuro y lo va a tener, sin duda. Estamos cambiando, como saben, el trazado de esa autovía para que no sea una autovía que pase por el centro como estaba prevista. No, tendría que traer el plano para explicarlo, pero la alcaldesa se lo sabe mejor que yo. Y a la vez estamos haciendo mejoras en la autovía, en esta autovía. Saben que también hemos trabajado y se ha hecho una encuesta para ver cómo se pueden desviar el tráfico pesado, siendo la autopista de peaje gratuita, aunque tengan que circular kilómetro y pico más. Y ese trabajo ya está culminado y hay dinero en el presupuesto para poderlo poner en marcha, para rebajar el peaje, como se ha hecho en otros lugares de España, al 50%. Y también estamos trabajando en tarifas valle, en las horas en las que hay menos tráfico para coches, para lo que no es carga pesada, y en esa línea se está trabajando. Y también, como saben, el Gobierno de España está poniendo todos los años una cuantía importante para la gratuidad del puente de Rande, como así es. Y en el futuro tenemos que seguir trabajando para mejorar la movilidad. Saben que en varias ocasiones me han acusado en el Parlamento de España de favorecer a Galicia, y yo siempre he contestado a esta pregunta diciendo que no estamos favoreciendo a Galicia, pero que aquí, si la gente no lo conoce, tienen que saber que para venir de Vigo a Pontevedra o de Pontevedra a Vigo, o vienes por la autopista, o das una vuelta de casi una hora, o vienes nadando, con lo cual ahora pues hace un poquito de frío en el agua, ¿no? Bueno, pues por eso tiene singularidades y por eso hay que tratarlo de forma singular, y eso es lo que estamos haciendo. Y la propia ampliación, por cierto, la propia ampliación del puente de Rande, que se está haciendo por parte de la empresa concesionaria, con un convenio ya firmado, y que va a significar también mejora de la movilidad. Y otra cosa muy importante es generación de empleo en la provincia de Pontevedra, que también es muy importante. Ya no contesto más. Bueno, una pregunta ya finalmente para don Luis, acerca de si sería importante y ejecutivo para las pequeñas y medianas empresas reducir los impuestos más que encontrar subvenciones. Perdón, es que no oí la primera parte.
La pregunta viene diciendo si sería más importante y más ejecutivo para las pymes reducir impuestos que no otorgar subvenciones para empleo o otras cuestiones. Sí, yo lo decía en mi intervención. Decía que precisamente para que sean más competitivas, entre otras cosas, las pequeñas empresas necesitan la reducción de impuestos, incluso teniendo o considerando como impuesto las cotizaciones a la Seguridad Social. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministra. El cierre del acto lo va a realizar en nombre de Audasa y de Banco Pastor Juan Carlos López Verdejo, que es presidente de Audasa. Vale, muchas gracias, Óscar. Yo quizá me gustaría destacar de la primera intervención de la señora ministra de ANA una frase que ha dicho. Ella ha dicho, es mucho lo que tengo por delante. Efectivamente, o sea, una cosa es que hayamos salido, ya no estamos en la recesión, pero efectivamente queda mucho camino por recorrer. Y por parte de la intervención de Luis, quizá lo más interesante es el tema, la palabra, o sea, lo que es la confianza, ¿no? Generar confianza. Yo creo que es muy importante conseguir restituir esa confianza, ¿no? Y por mi parte, yo diría siempre que es mucho más caro la cultura del conflicto que la cultura de la cooperación. Bueno, para terminar, pues agradecerle a todos ustedes la asistencia a este desayuno. Muchas gracias.